The fellowship of the mystery. La comunión del misterio. Ephesians chapter 3 verses 8 to 13. Efesios 3 del 8 al 11. The apostle writes and says, "To me, who am less than the least of all the saints, this grace was given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ." Verse 8. Ephesians 3. Oh, yeah. Back here. 8. 8. For 8. Ephesians 3. Ephesians 3, this is 18. Yeah. Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. So in speaking about the fellowship of the mystery, Hablando acerca del misterio de the first thing we need to understand, lo primero que quiero que entiendan, that even as Paul received grace, aún en la medida en que Pablo recibió gracia to be able to preach this mystery among the Gentiles, para predicar este misterio entre los gentiles, so all of us are able to receive the grace. así que todos nosotros podemos recibir de esta gracia. According to Paul in chapter 3 verse 2 of Ephesians, De acuerdo con Pablo, Efesios 3:2, he says, "Have you heard of the dispensation of the grace of God which was given to me for you?" si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, How that by revelation he made known to me the mystery, as I've already written. que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. So how did Paul come to know this mystery? Entonces, ¿cómo llegó Pablo a conocer este misterio? He received a dispensation of grace. Recibió la dispensación de la gracia. Say grace. Diga, gracia. Notice it's a 5-letter word. Hay 5 palabras, hay 5 letras en esa palabra. I don't have an acrostic ready for you, but grace is what we all need to receive to be able to understand the revelation of the mystery. Pero eso es lo que debemos de recibir, la gracia para poder entender la revelación del misterio. According to Paul in Ephesians 3 verse 4, De acuerdo con Pablo en Efesios 3:4, it is the revelation of the mystery. esa es la revelación del misterio. I'll just get this out of the way, that's next session. It's the revelation of the mystery of Christ. Es la revelación del misterio de Cristo. Say the revelation of the mystery of Christ. Diga el misterio, la revelación del misterio de Cristo. In Colossians chapter 1 verse 26 and 27, En Colosenses 1, 26, 27, Paul has said in verse 25 that he was raised up by God to fulfill the word of God. Pablo dice que él fue levantado por Dios para revelar su misterio. Again he says that he was given a stewardship from God. Dice nuevamente que él recibió la mayordomía del misterio de Dios. What is this stewardship? ¿Qué significa la administración esta? It's the dispensation of grace that he spoke of in Ephesians. Esa es la dispensación de la gracia de la cual habla él en Efesios. You see, each of us can come to know Vea, cada uno de nosotros podemos llegar a conocer that we've received of this grace. que recibimos esta gracia. It's not an airy-fairy thing that you sort of believe in. No es una cosa misteriosa ni un hecho inventado esto. You know, sometimes Christians will almost be like spiritualists. Algunas veces los cristianos son demasiado espirituales. Oh, I feel the power coming on. Y solo piensan en señales poderosas como esta. Necesito del poder. ¿Qué poder? Be careful, which power are you feeling? Tenga cuidado cuál poder está recibiendo. But you know, the grace of God La gracia de Dios is something that comes on the inside, es algo que viene de adentro, and God causes that grace enables me to stand spiritually on the inside. y esa gracia nos permite ponernos de pies en nuestro interior. And so, once you've experienced the grace of God, Y una vez usted experimenta la gracia de Dios, it is a tangible thing.
Es una cosa tensionante, but it's not, oh, I feel pero no the es algo grace. así súper espiritual. No, it's like a building up inside of you, Es algo como es una edificación que sucede dentro de usted, whereby you know you've received that grace, para que usted sepa que ha recibido esa gracia and that grace enables you to understand God. y esa gracia le permita comprender a Dios. That grace enables you to minister to others in love. Esa gracia le permite ministrar a otros en amor. That grace is almost like the opposite of being legalistic. Pero esa gracia es lo opuesto a ser legalista. And grace builds. La gracia edifica. So if the grace is in me and I minister to you, Así que la gracia que yo tengo en mí, la ministro a usted, it'll actually release the grace in you, eso realmente libera la gracia dentro de so that you usted. can come into that standing Así que usted pueda llegar a esa situación and start to receive the revelation. para comenzar a recibir la revelación. God has built human beings to be able to receive revelation from God. Dios ha edificado al hombre de tal manera que pueda recibir esa revelación de Dios. We're talking about the fellowship of the mystery. Estoy hablando acerca de del misterio, la coinonía del misterio. So Paul said that he was given grace from God to fulfill the word of God. Así que Pablo está diciendo que él recibió la gracia de Dios para cumplir la palabra de Dios. And how was Paul to fulfill the word of God? ¿Y cómo iba Pablo a cumplir con la palabra de Dios? To make known the mystery, Haciendo conocer el misterio, which has been hidden from ages and from generations. el cual ha estado escondido por siglos y a las generaciones. But since the resurrection and ascension of Christ and the coming of the Holy Spirit, Pero desde la muerte y ascensión del Señor Jesucristo y la llegada del Espíritu Santo, this mystery is now being revealed to his saints. este ha sido revelado ahora a sus santos, este misterio. So while the initial revelation is given according to chapter 3 verse 5 of Ephesians, Y entonces de acuerdo a esta gracia que ha sido dada de acuerdo a Efesios 3:4, to his holy apostles and prophets, a sus santos apóstoles y profetas, they are the chosen and appointed vessels ellos son las vasijas nombradas y escogidas, who are to make known this mystery to all the saints, escogidos para que hagan conocer a todos los santos este misterio, because it's God's will for all the saints to come to know the mystery, porque es el deseo de Dios que todos los santos lleguen a conocer este misterio. and that's how a minister of the word fulfills the ministry of the word. Así que es así como el ministro de la palabra cumple con su rol de ministrar la palabra de Dios, Is by making known the mystery. es haciendo conocer a otros el misterio. And according to Colossians 1:27, Y de acuerdo a Colosenses 1:27, what is the outworking of this mystery? entonces, ¿cuál es el producto de este misterio? Christ in us, the hope of glory. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. See, it's for the saints. Everybody who's born again of the Spirit of God has Christ in them. Porque entonces todos aquellos que han nacido de nuevo tienen a Cristo en ellos, aleluya. But many Christians are stunted in their growth because they've never been ministered to in the knowledge of the mystery. Pero muchos cristianos no logran desarrollar todo su crecimiento porque no han sido educados, no han sido formados en el conocimiento de este misterio. So while Paul says the mystery is first revealed to his holy apostles and prophets, Por eso dice Pablo que el Señor reveló estos misterios primero a sus profetas y a los it's apóstoles. actually for the saints. Y realmente es para los santos. And so the role of the ministry of the word Así que el rol del ministro de la palabra is to make known the mystery. es hacer conocer el misterio. My brethren who claim to be prophets, Mis hermanos, aquellos que reclaman ser profetas, the prophetic ministry of the New Testament el ministerio profético del Nuevo Testamento is not to go around proclaiming blessings on everybody. no es el de proclamar bendiciones sobre todo el mundo, It's to make known the mystery of Christ. sino hacer conocer el misterio. And sometimes I listen to so-called prophets Así que yo algunas veces escucho a algunos profetas locales and I realize they're not functioning as prophets y me doy cuenta de que no están funcionando como profetas, because I never hear them speak of the mystery of porque Christ. nunca los he escuchado hablar acerca del misterio de Cristo. Most just want to run around piling blessings on people and getting a big offering in response. Y solamente se dedican a liberar bendiciones sobre todo el mundo y después recibir las ofrendas. You know, you shouldn't give the offering to the prophet until the prophecy comes true. Y, ¿sabe? No deberían darle esa ofrenda hasta tanto todo lo que lo ha profetizado se ha cumplido.
heard a good story the other day. Esa es la historia de hoy. This 16-year-old lad was in a meeting where this prosperity preacher was carrying on. Había un muchacho de 16 años sentado en medio de una predicación de prosperidad And he was telling the people to invest their money with him. y le pedía que a la gente que invirtiera su dinero en su At the ministerio. end of the time, the young man went to the preacher and said, "Sir, why don't you invest some of your money in me? Entonces el joven se levantó y le dijo, bueno, ¿por qué no inviertes tu dinero en mí? Because I don't have any money." Porque yo no tengo dinero. Hallelujah. See, we all are meant to receive the blessings. Oye, nosotros estamos llamados a administrar bendiciones. Okay. So, the first thing about the fellowship of the mystery Así que lo primero en cuanto a la comunión del misterio is to receive the grace. es recibir la gracia. Because the mystery comes by revelation, and revelation comes through the grace. Porque la revelación viene por el ministerio y el misterio viene por la revelación y la revelación viene por la gracia. The second thing about the mystery is, El segundo aspecto acerca del misterio, according to Ephesians 3 verse 8, de acuerdo con Efesios 3:8, is that it is to be preached. It is to be preached. Debe ser predicado. Paul says that according to the grace given to him, Pablo dice que de acuerdo con la gracia que le fue dada, he preached among the Gentiles the unsearchable riches of Messiah. él predicó las insondables riquezas de Cristo el Mesías. So the second thing about this fellowship of the mystery is the mystery needs to be preached. En segundo lugar, el segundo aspecto es el siguiente: el misterio tiene que ser predicado. And quite frankly, brethren, the majority of Christians going to church today in the earth know nothing about the mystery. Y déjeme decirle una cosa, que la mayor parte de los hermanos van a sus iglesias y desafortunadamente no conocen nada acerca de los misterios. Because the ones who are meant to be bringing the word to them don't know the mystery either. Porque aquellos mismos que están supuestos a revelarles estos misterios, ellos mismos no los conocen. And yet Paul speaks of the fellowship of the mystery, Y Pablo está hablando acerca de la comunión del misterio. and what that fellowship will achieve in God's purposes. ¿Y qué logrará eso en los propósitos de Dios? So we are to preach among the Gentiles and among the believers the unsearchable riches of Messiah. Así que nosotros tenemos que predicar entre los creyentes las insondables riquezas de Cristo. Now thank God this is beginning to happen. Y esto, gracias a Dios, está comenzando a suceder. We're beginning to preach the mystery of Christ, Estamos comenzando a predicar el misterio de Cristo, the anointed King, el Rey ungido and his kingdom. y su reino. That's a major part of the mystery. Esa es la mayor parte del misterio. He's not the soon coming King, No es que llegamos a ser rey, he is the King. Él es el Rey. He is the anointed one, Él es el ungido, anointed with kingship, ungido con el reinado, anointed as the Messiah, the Christ. ungido como el Mesías, el Cristo. And so in Colossians 1 verse 28, Entonces tenemos en Colosenses 1:28, Paul says that him we preach, Pablo dice, aquel a quien predicamos, because all the saints need to come to the knowledge of the mystery, porque todos los santos necesitan llegar al conocimiento del misterio, him we preach. al que predicamos, Please come in or go out, please. Him we preach. aquel a quien nosotros predicamos, We preach Christ, predicamos a Cristo, warning and teaching every man previniendo a todos los hombres, in all wisdom. en toda sabiduría. Why? ¿Por qué? So that we might present every man, male or female, Porque debemos presentar a todos, hombre o mujer, perfect in Christ. perfectos en Cristo. Are you getting it? ¿Están entendiendo? We are to preach Christ. Tenemos que predicar a We are to Cristo. warn and teach. Excuse me, I've asked you to stop it, please. This is too important to have distractions. Him we preach, Aquel a quien predicamos, warning and teaching every man previniendo y enseñando a todo hombre with all wisdom, con toda sabiduría, that we may present every man perfect in Christ. que debemos presentar a cada hombre perfecto en Cristo. What's the goal? ¿Cuál es la meta? Every member of the body presented perfect. Todo miembro del cuerpo ser presentado
como perfecto. How is that to happen? ¿Cómo va a suceder eso? Through preaching Christ. A través de la predicación de Through Cristo, teaching Christ. enseñando a Cristo, By warning people about the reality of Christ the King. previniendo a la gente acerca de la realidad de Cristo como Rey, With all wisdom. con toda sabiduría, The wisdom that comes from above. que la sabiduría que viene de arriba, Which is not learnt in Bible college. la cual no se aprende en los seminarios bíblicos Or seminary school. o en los seminarios, To present everyone perfect, complete. para presentar a todos completos, perfectos. In Romans 16:25, En Romanos 16:25, Paul says Pablo dice, that I might be a minister. Where are we? 16:25. Now to him who's able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, y al que pueda confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, according to the revelation of the mystery, según la revelación del misterio, kept secret since the world began. que se ha mantenido desde los tiempos eternos. So this mystery has been kept secret Así que este misterio ha sido guardado en secreto since the world began, desde que el mundo se inició, but it's comenzó. now to be preached. Pero ahora debe ser predicado. It's the preaching of the gospel of Jesus the Christ. Es la predicación de Jesús el Cristo. It's not the preaching of end-time prophecies. No es la predicación de profecías enteras, It's not the preaching of this, that, and the other thing. ni de predicar estas u otras cosas, You know, of how to speak in five different tongues or whatever. o que usted pueda hablar en 5 lenguas diferentes o lo que sea, It's to preach the gospel of Yeshua HaMashiach. sino predicar el evangelio de Yeshua HaMashiach. That's what the first apostles concentrated on preaching Eso fue lo que los primeros apóstoles se concentraron y predicaron. and teaching Y predicaron y without enseñaron ceasing sin cesar in the temple and in every house. en el templo y por las casas. So that when persecution came in Acts chapter 7 and 8, Así que la persecución llegó, cuando llegó la persecución de acuerdo a capítulos 7 y 8, and many of the disciples had to leave Jerusalem, y muchos de los discípulos tuvieron que abandonar a Jerusalén. verse 4 says they went out everywhere preaching the word of God. El versículo 4 dice que ellos fueron a todas partes a predicar el evangelio. Why? Because they'd been taught by the apostles. ¿Por qué? Porque ya habían sido enseñados por los apóstoles. Because the apostles were preaching the gospel of Jesus Christ Porque los apóstoles habían estado predicando el evangelio de Jesucristo, according to the revelation of the mystery. de acuerdo con la revelación del You misterio. know, when Jesus asked the disciples in Matthew 16 verse 15, who do you say that I am? Así que cuando Jesús le preguntó a sus discípulos en Mateo 16:15 quién era él, Peter said, you are the Christ, the Son of the living God. Pedro le respondió, tú eres el Hijo del Dios viviente. And Jesus said to Peter, Y Jesús le dijo a Pedro, you are blessed bendecido eres, bienaventurado eres Pedro, because you did not receive this naturally, porque no recibiste esto de manera natural, but you got a revelation from my Father in heaven. sino que recibiste la revelación de mi Padre que está en el cielo. So what Peter understood that day was by revelation. Así que Pedro lo que entendió ese día fue por revelación. It was the beginning of the mystery being unfolded. Era el principio del misterio que comenzó a desarrollarse. And it was on the basis of that Y revelation sobre la base de esa revelación, that Jesus said, que Jesús dijo, I'll build my church. edificaré mi iglesia, I'll establish my government in the earth. estableceré mi gobierno en la tierra, The government of that heavenly eternal kingdom el gobierno del reino eterno. is established in the earth as Jesus builds his church. Se establece en la tierra en la medida que Jesús lo estableció en el cielo. So the third thing about the fellowship of the mystery, Y el tercer aspecto acerca de la comunión del misterio, according to Ephesians 3 verse 9, de acuerdo a Efesios 3:9, is to make all to see. es hacer ver a todos, To make all to see debe hacer ver a todos what is the fellowship of the mystery. cuál es la comunión del misterio. We need to see. Debemos ver What is this scene speaking of? de lo que está hablando Revelation. la revelación. That doesn't come from flesh and blood. Y eso no viene por sangre, de sangre ni carne. That doesn't even come from reading the Bible. Ni aún viene por leer la Biblia. Revelation comes from above. La revelación viene de arriba. Jesus said you must be born from above.
Jesús dijo, debes nacer de arriba. Because it's only when you've been born from above that you can begin to receive the revelation from above. Porque solamente cuando naces de arriba es cuando puedes recibir la revelación que viene de arriba. And so in Ephesians chapter 1 verse 17 and 18, Y entonces en Efesios 1, 17 al 18, Paul prays for all of us pero Pablo ora por todos nosotros to receive revelation and enlightenment. para que recibamos luz y revelación. What does the word revelation mean? ¿Qué significa la palabra revelación? It means something is revealed. Algo que es revelado. Something that was not seen is now able to be seen. Algo que antes no se podía ver, pero ahora sí se puede ver. What does enlightenment mean? ¿Qué significa alumbrar? It means turning on the light. Significa llegar a la vida, So you can a la see what you could not see previously. de tal manera que puedas ver ahora lo que no podías ver antes. So Paul says, I was given grace Así que Pablo dice, me fue dada gracia to preach the unsearchable riches of Messiah, para predicar las insondables riquezas del Mesías, to make all to see, para que todos puedan ver, to make all to see, para que todos puedan ver, to reveal, revelar, to enlighten, para alumbrarles, so that we can see what we could not see before. para que podamos ver ahora lo que antes no podíamos ver. And what are we to see? ¿Y qué debemos ver? The fellowship of the mystery. La comunión del misterio. In Acts chapter 2 in 2 Kings chapter 2, En Segunda de Reyes, capítulo 15, Elijah could not get rid of Elisha. 2 Kings. segundo libro de Reyes, capítulo 2, Elías no podía deshacerse de Eliseo. So finally he gave up. Así que finalmente se dio por And he said vencido. to the young man, what do you want? Y le preguntó entonces al joven He Eliseo, said, ¿qué quieres? I want a double portion of the Spirit upon you. Dice, le dijo que deseaba la doble porción del Espíritu que estaba sobre él. Elijah said, Elías le dijo, you ask a difficult thing. uy, estás pidiendo algo tremendo, muchacho. But if you see me when I go, Pero si me vayas a mí cuando yo me if you vaya, see me cuando me veas, when I go, cuando me vaya, if you can see me Sí. when I go, cuando puedas verme, cuando yo me vaya, you'll have what you ask for. tendrás lo que pides. If you see Si ves, by revelation, por revelación. enlightenment. Sorry. Jeremiah chapter 1. Jeremías capítulo 1. As God was calling Jeremiah, Después que Dios había llamado a Jeremías, and Jeremiah made a big excuse, I'm too young, Lord. y Jeremías dio muchas excusas diciendo, Señor, yo soy un niño. So God gave him a smack around the head and said, listen to me, son. Entonces, en Colombia decimos, le dio una picota. You're not too young. Tú no eres muy joven. I'll put the words in your mouth. Pondré mis palabras en tu boca. So when Jeremiah was accepting the commission, Así que cuando Jeremías aceptó la comisión, then God said to Jeremiah, Dios le dijo a Jeremías, what do you see? ¿qué ves? He tested him straight away. Enseguida lo examinó. Jeremiah, what do you see? Le preguntó a Jeremías, Jeremías, ¿qué ves? He said, I see an almond branch. Y dijo que vi una rama de olivo. God said, you see well, Dios le respondió, estás viendo bien, for I'm watching over my word to perform it. porque estás viendo cómo mi palabra se va a cumplir. You see, when we see, Así que vean, cuando vemos, then we see God performing His word. podemos ver a Dios logrando realizar su palabra. So Paul says, I want all to see what is the fellowship of the mystery. Y por eso Pablo decía que quería ver que supiéramos la comunión del misterio. Paul says, I want you to see how this fellowship, how you can come into this fellowship of the mystery of Christ. Porque creo que vean cómo ustedes pueden llegar a esa comunión del misterio de Cristo. Isaiah chapter 6, Isaías 6, Isaiah said, Isaías dijo, I saw the eternal one seated upon a throne. yo vi al Eterno sentado en el trono, dijo Isaías. Isaiah saw the Lord high and lifted up. Señor, Isaías dijo, Señor, te he visto. What do you see? ¿Qué ve usted? Well, Paul says that through the dispensation of grace that he had received, Así que Pablo dice que de acuerdo a la dispensación que él recibió, he was able to preach among the Gentiles pudo predicar entre los gentiles the unsearchable riches of Messiah las insondables riquezas del Mesías and make all to see.
para que todos pudieran and verla, make all para to hacer see. que todos pudieran ver, Every one of us to see cada uno de nosotros poder what ver is the fellowship of the cuál es mystery. la comunión del misterio. So point number 4 is En cuarto lugar tenemos that there is a fellowship. que la razón de la comunión, In the King James Bible, coming from those Greek manuscripts, it's the word fellowship. en la Biblia que ellos están utilizando, que es la reina, no es Reina Valera, sino el Rey Santiago, It's the word for fellowship, la palabra para comunión es koinonia. koinonía, It's the fellowship. es la comunión. Some of the other English versions use the word dispensation or the word administration, coming from a different Greek word. En otras traducciones en inglés se utiliza la palabra dispensación y otras palabras, pero esa no es la palabra del original. And they're good, Y eso está bien, but they're different to this word fellowship. pero es diferente a la palabra comunión. You see, people join the Freemasonry Lodge for fellowship. Entonces miren, la gente se une a los masones para tener comunión. And they start to fellowship in the secrets of darkness. Y ellos comienzan a reunirse en en el secreto de la oscuridad. People join the Rotary Club for fellowship. Y la gente se hace miembro de los country clubs para tener comunión. And they enjoy guest speakers at their dinners and they do good works in the community. Y ellos tienen reuniones con invitados y hacen buenas obras dentro de la comunidad. But Acts chapter 2 verse 42 says Pero Hechos 2:42 dice that those who've been baptized on that day of Pentecost que aquellos que fueron bautizados en ese día de Pentecostés continued steadfastly continuaron in the apostles' doctrine, en la doctrina de los apóstoles in the fellowship, y en la comunión in the breaking of bread, del partimiento del pan and in prayers. y en oraciones. So the fellowship of Acts chapter 2 verse 42, Así que la comunión de Hechos 2:42, into which 3,000 new members entered committedly, y en la cual se ingresaron how many? 3,000. 3,000. 3,000 se agregaron a la iglesia. They entered into the fellowship Ellos entraron a esa comunidad, a esa comunión, of the teaching of the apostles. a enseñanza de los apóstoles. They entered into that fellowship of the word that was coming forth from the apostles. Ellos ingresaron a ese mundo que los apóstoles estaban proyectando. They entered into the fellowship of the breaking of bread, the Lord's table. Ellos fueron parte de la reunión en la cual se partía el pan. They entered into the fellowship of prayer. Ingresaron a la comunión de la oración. And then verse 43 says Y luego en el versículo 43 dice that in this fellowship they'd entered into que en esta comunión a las cuales ellos entraron and continued in diligently, y continuaron diligentemente, what happened? ¿qué sucedió? Great fear came upon all the people. Gran temor llegó sobre la gente. And mighty signs and wonders were done through the hands of the Y apostles. poderosas señales y milagros sucedían entre ellos. Now all those who believed were together Ahora todos aquellos que creyeron estaban juntos and held all things in common, y tenían todo en común, even to the extent of selling lands and possessions to meet the needs of the poor, a tal punto de que vendían sus propiedades para satisfacer las necesidades de los demás, and continuing daily y continuo y diariamente in the temple, en el templo, and breaking bread from house to house. y partiendo el pan de casa en casa. They were praising God, Adoraban a Dios, taking their meals together, tomaban los alimentos juntos and having favor with all the people. y estaban en fe y paz con toda la gente. And the Lord added to their number Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser Daily. salvos, diariamente. those who were being saved. We're preaching the fellowship of the mystery. Estamos predicando la comunión del misterio. What is this fellowship? ¿Cuál es esta It's the fellowship comunión? of sons. Es la comunión de hijos. Hebrews chapter 2 verse 10 Hebreos 2:10 says that God is bringing many sons to glory through Jesus Christ. dice que Dios está llevando muchos hijos a la gloria a través de su Hijo. There is a fellowship of sons together.
hay una comunión de armonía entre los hermanos. Because sons, by definition, are those who've come to a place of maturity. Porque hijos, por definición, son aquellos que llegan al lugar de la madurez, al To estado walk- de la madurez, To walk in the inheritance. para caminar en su herencia. Ephesians chapter 1 verse 5 Efesios 1:5 dice, says we were predestined to become the sons of God. hemos sido predestinados para llegar a ser hijos de Dios. Romans 8:14 says Romanos 8:14 dice that them that are led by the Spirit of God, they are the sons of God. que aquellos que son llevados por el Espíritu son hijos, liderados por el Espíritu son hijos de Dios. It's one thing to be filled with the Holy Spirit Una cosa es ser llena del Espíritu Santo and have an experience that you can speak in tongues. y tener la experiencia en la cual usted puede hablar en lenguas. It's another thing to be led by the Y Spirit. otra cosa es ser llevado por el Espíritu de Dios. Them that are led by the Spirit of God, Ser guiado por el Espíritu de they are Dios. the sons of God. Aquellos que lo hacen, esos son hijos de Dios. Galatians 3:26 says Gálatas 3:26 dice that through faith in Jesus Christ, que a través de la fe en Jesucristo, you are all sons of God. todos son hijos de Dios. And Galatians 4 verse 6 says Y en Gálatas 4:6 dice that we are sons que somos hijos because we've received the Spirit of His Son porque recibimos el Espíritu de su Hijo into our hearts, en nuestros corazones, whereby we cry, Abba, Father. por lo que podemos decir Abba Padre. And we're no longer slaves, Y ya no somos esclavos, no longer servants, no somos más sirvientes, but we are sons, sino hijos walking in the inheritance que caminan en su herencia in Christ Jesus. en Cristo Jesús. So now I want to teach you concerning this mystery. Entonces ahora deseo enseñarle lo concerniente a este misterio. That's major point number 5 according to my notes, the Entonces, mystery. de acuerdo con mis notas, este es el punto número 5. I want to give you a Greek meaning of the word for mystery. Quiero darle una palabra griega que significa misterio. If you've got the Spirit-filled Life Bible, it's Mark 4:11 for the word wealth, Este está refiriendo a la Biblia que ellos usan en inglés. and it's the Greek word mysterion. Y es la palabra griega Mysterion. mysterion. It means Significa a secret known only to the initiated. un secreto que solo es conocido por aquel que lo inició. It's something hidden that requires revelation. Algo que está oculto y que requiere revelación. In the New Testament, En el Nuevo Testamento it denotes something that people could never know by their own understanding, es algo que la gente no puede entender por su propio entendimiento, but only by revelation from God. sino por revelación de Dios. Amen. So it's something that's concealed Así que algo que coincide, that needs to be revealed. pero necesita ser revelado. So I'm going to give you a number of points on this mystery. Así que les voy a dar algunos puntos acerca de este misterio. Number A, is it? Number A, it is the mystery of the kingdom of God or the kingdom of heaven. El siguiente es el octavo, es el misterio del reino de Dios o el reino de los cielos. In Matthew chapter 13, En Mateo capítulo 13 there are 7 parables taught by Jesus. hay 7 parábolas que el Señor Jesús enseñó. And in verse 11, Y en el versículo 11, he refers to the mysteries of the kingdom of heaven. Él se refiere al misterio del reino de los cielos. Amen? In Luke 8 verse 10, he refers to the mystery of the kingdom of God. En el Lucas 8:10 se refiere al misterio del reino de Dios. So the first point about the mystery is it's to do with the kingdom. Hallelujah. Así que el primer punto It's to do with the kingdom. tiene que ver con el reino. Because the kingdom is not of this world. Porque el reino no es de este mundo. It is a spiritual kingdom. Es un reino espiritual. It's only spiritually discerned. Así que solamente puede ser discernido en el espíritu. Point number 2. Punto número 2. The mystery is for the mature. El misterio es para los maduros. 1 Corinthians 2 verse 6, Primera de Corintios, versículo 2. the apostle says there remains a wisdom for the mature. Hay el profeta, 1 Corinthians 2 el 6. apóstol dice que hay un misterio, A wisdom for the mature, yeah. hay sabiduría para No. el que es maduro. Not the Sophia of this world,
no es un conocimiento o sabiduría de este mundo, but it's the hidden wisdom of God. sino es el conocimiento, la sabiduría oculta de Dios. It's the mystery, Ese es el misterio, which God has hidden from cual- ages past, el cual Dios ha escondido desde el pasado, but is now revealing pero ahora lo está revelando for the glory of the saints. para la gloria de los santos. It's only through coming into this fellowship of the mystery Es solamente mediante el hecho de llegar a la comunión de este misterio that the saints will come into the glory of God. que los santos pueden llegar a la gloria de Dios. Number C. Números Romans 11:25 speaks of a mystery, Romanos 9:26, and it's the mystery 11:26. 11:25, yeah. It's the mystery of Israel Es el- receiving partial blindness Es el misterio en el cual Israel recibe una ceguera parcial until the time of the fullness of the Gentiles has come in. hasta el tiempo de los que los gentiles se unan a ellos. So I'm not going to get into that at all today, Así que no voy a profundizar sobre eso hoy día, except to warn you excepto para prevenirlos, that there is a mystery, que hay un misterio, that one facet of the mystery y una faceta del misterio is concerning Israel concierne a Israel and the Gentiles, y los gentiles, and how y cómo that full complement ese complemento of his church, de su iglesia, the body of Christ, el cuerpo de Cristo, will be completely revealed in the end times. se revelará completamente en el tiempo debido. So I advise you, don't seize onto some particular doctrine about Israel Así que yo les aconsejo que no se entusiasmen mucho con algunas doctrinas particulares de Israel and or the church, o de la iglesia, but wait upon God, sino que esperen en Dios, because it's a mystery that's not yet revealed. porque hay un misterio que aún no ha sido revelado. So there's 1,001 opinions about what that means. Así hay miles de opiniones acerca de lo que eso You significa. don't have to have an opinion, brethren. Usted no tiene que tener una opinión personal, hermano, Just accept what the Scripture says. sino simplemente aceptar lo que las Escrituras dicen. That Israel has received partial blindness Así que Israel ha recibido una ceguera parcial until the times of the fullness of the Gentiles has come in. hasta que el tiempo de los gentiles se complete. And thank God, Y fe en Dios, for us Gentiles, para nosotros, para los gentiles, that God has given us such a time que Dios nos ha entregado tal época to come into the fellowship of the mystery. de llegar al momento de la comunión del misterio. Number D, is it? We're talking about the mystery. El misterio. The mystery has been kept secret since before the world began. El misterio ha estado oculto desde la fundación del mundo. And in Ephesians 3 verse 9, En Efesios 3:9, the apostle says el apóstol dice that this mystery que este misterio has been hidden in God ha sido oculto en Dios from the beginning of the ages, desde el principio de los siglos, who created all things through Jesus Christ. que creó a Jesucristo, que creó todas las cosas a través de Cristo. So when God was creating all things through Jesus Christ, Entonces, mediante Dios creó todas las cosas mediante Jesucristo, por Jesucristo, hidden even before that creation took place, oculta aún desde esos tiempos, was that mystery. ¿cuál es ese misterio? Wow. So Adam and Eve did not know this mystery even when they were walking with God in the garden. Ni aún Adán y Eva, cuando caminaban en el Edén con Dios, sabían este misterio. And that's where they failed. Y ahí fue donde fallaron. They refused to stay at the tree of life and grow up into the knowledge of this mystery. Rehusaron permanecer en el árbol de la vida y poder llegar con el tiempo a tener el conocimiento, la revelación de este misterio. Instead of that, they were seduced to something carnal that promised them wisdom. Y en vez de eso, se sujetaron a algo que era carnal, aquello que supuestamente le produciría sabiduría. And to this day, Y hasta este momento, all pursuits of the occult, todo lo que los cultos persiguen of witchcraft, son brujería of mind-changing drugs, o de cosas cambiantes, is to try and tap this hidden reality. como las drogas que tratan de ocultar la realidad. But see, it's no good Vean, no es algo bueno trying to go up into heaven.
de brincar al cielo through yoga and meditation. a través de la meditación yoga. Because that's to try and bring Christ down. Porque eso es lo que hace, eso produce que Cristo sea quitado de su lugar. He's already come and revealed the way. Y Él ya vino y reveló el camino. It's no good trying to go down into the abyss. No es conveniente tratar de llegar hasta allí, hasta a lo más bajo, To learn the secrets of darkness. para conocer los secretos de la oscuridad, de las tinieblas. Because that's trying to bring Christ up from the dead and He's already risen. Porque eso es como tratar de sacar a Jesucristo y ya Él resucitó. The mystery is only revealed in Christ. Así que el misterio solamente se revela en Cristo. It was hidden by God even before creation. Y había sido oculto antes por Jesús, por Cristo, antes de la creación. Adam and Eve could have tapped that mystery had they stayed at the tree of life. Adán y Eva pudieron haber conocido ese misterio si hubieran permanecido en el árbol de la vida. Then the story would have been different. Y la historia hubiera sido distinta. The mystery has been kept secret. Así que el misterio ha sido guardado en secreto. But Colossians 1:26 says, Colosenses 1:26 dice, en cambio, it's now to be revealed to the saints. que ahora será revelado a los santos. It belongs to the saints. Pertenece a los santos. Saints means the holy ones. Santos significa los apartados. It doesn't mean every believer. No significa todos los It creyentes, means those who are living holy lives, sino aquellos que viven una vida santa. who have set their mind on heavenly things, Aquellos que colocan sus mentes en cosas celestiales, divinas. who are seeking first for the kingdom of God and His righteousness. Que buscan primero el reino de Dios y su justicia. The next point about this Y el, mystery, y el siguiente punto acerca de este misterio it's the secret wisdom of God. es la sabiduría secreta de Dios. Some of the points overlap with each other. Así que Did I give you this one? No. It's the secret wisdom of God. es la sabiduría secreta de Dios. 1 Corinthians 2 verse 7 Primera de Corintios 2:7 says that this secret wisdom is the mystery. dice que esta sabiduría es el misterio. It's the wisdom of God in a mystery. Es la sabiduría de Dios en un misterio. The hidden wisdom which God ordained before the ages for our glory. That's 2 Corinthians 2. 2:7. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Yes. So God ordained this wisdom, Dios ordenó que esta sabiduría, this knowledge of the mystery, este conocimiento del misterio, before the ages passed. antes de que los siglos pasasen, God ordained that the knowledge of this mystery Dios ordenó el conocimiento de este misterio would be for your glory. sería para su gloria. Hallelujah. Hallelujah. You're not going to sleep out there, are you? It's a little bit warm here this morning. Hallelujah. It's time to get on your tiptoes, brethren. Hallelujah. Está haciendo una advertencia a los que están presentes que no tienen que ver con ustedes. Some of you are writing furiously. Maybe you just should listen a bit more. Así que algunos de ustedes me escriben a menudo, pero debían de escuchar más. Because I began by saying that this word's going to be revealed to you in your insides by grace. Porque les dije al principio que esta gracia sería revelada a ustedes dentro de ustedes, en su interior. I minister grace to you. Así que quiero que la gracia sea para The ustedes. grace of revelation. La gracia de la revelación. The grace of spiritual enlightenment. La gracia del alumbramiento espiritual. Because this anointing, which is Christ Himself here today, Así que esta unción en la cual Jesucristo mismo está aquí, is in human language, it's loaded. está cargada en muchos idiomas. It's ready to descend upon you. Está lista para descender sobre cada uno de ustedes. Because you can come up into the holy mountain. Porque usted puede subir, ascender a la montaña santa. In our next session, we're looking at the tent of witness. Así que en nuestra propia sesión hablaremos acerca del tabernáculo del testimonio. The Word of God says that the sanctuary of the tabernacle of testimony in heaven is open. Dice que el tabernáculo del testimonio
en la tierra está abierto. The inner sanctuary of the tabernacle of witness, of testimony in heaven is open. Está abierto el tabernáculo del testimonio que está en el cielo, está abierto para nosotros. The anointing in the worship this morning was calling us up higher. La adoración de esta mañana nos llevó a sentir fuego, nos llamó a sentir fuego. Because God wants us to see that sanctuary, that inner shrine of the tabernacle, it's opened. Porque Dios no quiere hacer sentir que ese tabernáculo del testimonio que está abierto, que está en el cielo, está abierto para nosotros. And it can never be closed again. Y no se va a cerrar más nunca. Because this mystery which was hidden for long ages past, Porque este misterio que estuvo oculto durante muchos siglos, it is now openly declared. ahora está abierto y declarado. And it's for the saints. Y es para los santos, It's for the holy ones. es para aquellos llamados, It's for those who are seeking first for the kingdom of God para aquellos que primero buscan el reino de Dios and His y righteousness, su justicia, who are taking no thought for tomorrow, que no toman nota solo para el mañana, who are not worrying about anything, que no se ocupan de algo más but diferente, setting their mind on things above, sino que han fijado sus mentes en cosas de arriba, where Christ is seated, donde Cristo está sentado, because our lives are hidden with Christ in porque God. nuestras vidas están ocultas en Dios, en Cristo Dios. And when Christ, our life, appears, Y entonces cuando Cristo, Dios aparezca, we shall appear with Him in glory. apareceremos con Él en gloria. That's what Colossians chapter 3, the first 4 verses, is talking about. Es esto de lo que Efesios 3:4, los 4 primeros versículos tratan. Number F. The mystery is concerning the transformation that takes place at the resurrection. F. Let me read, please. It's the mystery Es el of the misterio. transformation that takes place at the resurrection. El misterio de la restauración que ocurrirá durante la resurrección. 1 Corinthians 15, verse 51 and 52, Primera de Corintios 15, 51, 52. Paul says, we shall not all sleep. Pablo dice, no todos dormiremos, We shall not all pass through death, no todos llegaremos a morir, but some will be alive. pero algunos vivirán. And in a moment, Y en un momento, that word a moment comes from the word atomic. esta palabra momento viene del griego, la palabra griega atómico. It's a almost immeasurable and super powerful moment that changes the cosmos. Es en un momento que no puede ser medido y que en el cual se producirá un cambio del cosmos, del mundo. Because that's the day that the graves will open, Porque es el momento en que los ojos serán abiertos and those of us who aren't in the graves, we shall be changed. y en los que están en la tumba en ese mismo momento serán cambiados. It is a mystery. Es un misterio. So talk about it. ¿Vamos a hablar acerca de eso? It's better than science fiction Es mejor que la ciencia ficción because it's reality. porque es realidad, It's what's going to happen. es lo que va a suceder. So we should speak about these things. Así que deberíamos hablar de estas cosas. We should encourage one another with these words. Tendríamos que animarnos los unos a nosotros con estas palabras. Many go around preaching fear and doom and gloom. Muchos van alrededor predicando de temor y cosas But Paul sobrenaturales. said, comfort one another with such words Pero Pablo nos aconseja que no nos ocupemos de esas palabras, concerning the resurrection of the dead, sino la resurrección de los muertos, concerning the catching up of the saints on that last day to meet Christ in the air. lo concerniente a ese momento en que seremos arrebatados para llegar con Cristo en el aire, estar con Cristo en el aire. This mystery is to be revealed by grace. Este misterio debe ser revelado por Yes, that's the gracia. next point. We've already done it. And the next point is after that the mystery, there's a fellowship of the mystery. We've already covered that. So there's, just to put the points in Alberto. The next one is it's revealed by grace. Así que el punto siguiente es que esto será revelado por gracia. And the one after that, Nicholas, is the fellowship of the mystery. El siguiente es el misterio de la... According to me, you should be up to H now. The fellowship is I, according to me, anyway. So the next one after that, follow your outline,
The mystery is Christ and his church. Next point. El siguiente punto es Cristo y la iglesia. In Ephesians chapter 5, En Efesios capítulo 5, from verse 22 to 33, del verso 21 al 33, the apostle is talking about el apóstol habla acerca de marriage. matrimonio. No. No, He's talking about Christ and the church. está hablando de Cristo y la iglesia. But he talks about Christ in the church in such a way Pero él trata este punto de Cristo y la iglesia de tal manera that we learn much about marriage. que aprendemos mucho del matrimonio a través de este punto. But the key verse is verse 32. Pero el versículo clave es el versículo 32. He says, Dice, I'm speaking of a mystery. estoy hablando de un misterio. The mystery of Christ and his church. El misterio de Cristo y su iglesia. So again, Así que otra vez, it's a mystery. es un misterio. So don't pretend you know all about the church. Así que no pretendan saber todo acerca de la iglesia. You know, if I came from another planet Como si vengo de otro planeta and on the other planet I'd read in the Bible y en el otro planeta estoy leyendo en la Biblia, that in the earth realm, pero en el reino del terrenal, Jesus Christ has a church. Jesús tiene una iglesia, la iglesia. What would happen if I arrived in Toowoomba Entonces, ¿qué pasa si llega a Toowoomba and I found there's at least 92 different churches? y hay 192 iglesias diferentes? Do you think I might get confused? ¿No cree que me confundiría? That book I'd read on the other planet was actually telling me a lie. Entonces me doy cuenta que lo que había leído en la Biblia era mentira. See, we've so missed this mystery of Christ and the church. Así que nosotros estamos tan perdidos acerca de este misterio de Cristo y la iglesia. I was in a public meeting recently. Estuve recientemente en una reunión pública. And one of the ministers of our city said this: Uno de los ministros de nuestra ciudad dijo cosas como esta. there are 92 Christian churches in this city. Hay 32 iglesias ungidas en esta ciudad. Thank God he didn't say there were 92 bodies of Christ. Entonces, Dios nos dijo que había 32 o 92 cuerpos de That would have been Cristo. worse. That would have been worse. Eso debía ser mucho peor. But we need to come back and discover the church of the Scriptures. Así que nosotros debemos de ir de vuelta y de redescubrir la iglesia de Cristo. Jesus said, I'll build my church. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. And the gates of Hades, the gates of the place of the dead will never overcome my church. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra mi iglesia. The mystery is the mystery of the gospel. Así que el misterio es el misterio del Evangelio. In Ephesians chapter 6 and verse 19, En Efesios 6:19, Paul says, pray for me, Pablo pide que oren por él, that utterance may be given to me, porque esta gracia que me ha sido dada, that I may open my mouth boldly para que habla mi boca con denuedo, to make known the mystery of the gospel. para hacer conocido el misterio del Evangelio. And that mystery of the gospel Y ese misterio del Evangelio is the mystery of Christ. es el misterio de Cristo. Colossians chapter 4 verse 3 Colosenses 4:3 says that praying for us also that God would open a door to us for the word to speak the mystery of Christ. orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra la puerta de la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. So the mystery is the mystery of the gospel. Así que el misterio es el misterio del Evangelio. And what is the mystery of the gospel? ¿Y cuál es el misterio del Evangelio? Christ, who is he? Cristo, ¿quién es Él? Amen. The mystery of Christ El misterio de Cristo is to be made known to the Gentiles. es el de hacerlo conocido a los gentiles. You know, to some degree, Oigan, hasta un grado, Jews who practice their religion have some understanding of the mystery of Christ. los judíos en el practicar de su religión muestran un conocimiento de Cristo, They just haven't got Peter's revelation yet, pero no tienen la revelación de Pedro aún, that it's Jesus. que es Jesús. But we Gentiles, Pero nosotros los gentiles, by nature,
por naturaleza, by culture, por cultura and from history, y por historia, never heard of Christ. nunca habíamos escuchado de It's Cristo. only through the gospel that we've heard of Christ. Es solamente a través de Cristo que hemos escuchado de Él, hemos oído de Él. So we who preach and teach the gospel Así que nosotros, aquellos que prediquemos y enseñemos el Evangelio, must take up this responsibility debemos asumir esta responsabilidad to preach the mystery of Christ. de predicar los misterios de Cristo. We have just preached Jesus as Savior. Nosotros solamente hemos llegado a predicar a We Jesús don't como even- el Salvador. We don't even know what Christ means. Ni siquiera sabemos qué significa Cristo. When I asked even ministers, who is Jesus Christ? Cuando le pregunto a algunos ministros quién es Jesucristo, All they ever said was, He's the Savior. todos ellos responden dan la misma respuesta. Él es el Salvador. He is the Savior. Él es el Salvador. He's also the Lord. Es también el Señor. He's also God manifest in the flesh. Es también Dios manifestado en la He's also the carne. Prince of Peace. Y es también el príncipe He's de also paz. the wonderful counselor. Es también el maravilloso, el He's also the consejero, mighty God. el Dios todopoderoso. He's also the everlasting Father. Es también el Padre eterno. He's dangerous. Él es peligroso. As they say in Nigeria, He's terrible Como dije en Nigeria, es terrible. because He Él, strikes terror in our hearts. porque Él llega directo a hacernos cosas cortantes en nuestro corazón. The fellowship of the mystery, La comunión del misterio it's the mystery of God. es el misterio de Dios. Colossians chapter 2 verse 2. Colosenses 2:2. In verse 1, Paul is saying, I'm even experiencing conflict in my personhood. Entonces, Pablo dice que aún dentro de él mismo estaba sufriendo conflictos en su propia personalidad. Because I want you to come to the full riches of the full assurance of the understanding to the knowledge of the mystery of God. Verse Por- 2. Colosenses. Colossians 2:2 about the mystery there. Ok. Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Yes. Cristo. It's the mystery of God. Es el misterio de Dios. And in these Bibles that we're reading from, it's the mystery of the Father and of Christ. Y en la Biblia que él está leyendo es el misterio y el nuestro, el Padre y Cristo y el Hijo. But you know, other translations, Pero otras traducciones, following the Revised Standard Version scriptures, el cual están basadas en unas revisiones de las Escrituras, in that verse, en ese versículo, they say the mystery of God, ellos señalan el misterio de Dios, which is Christ. el cual es Cristo. They don't put Father in there even. Ni siquiera ponen pares. They're content to say the mystery of God is Christ revealed. Se contentan con decir que el misterio es Cristo revelado. But sticking with the King James, Pero de acuerdo con la Biblia que ellos tienen del rey Jaime, which is the Santiago, same in this particular Spanish translation, el cual es el mismo en nuestra traducción de Reina Valera, it's the knowledge of the mystery of God. es el conocimiento del misterio de Dios, Are we together, Anthony? Both of Father and of Christ. tanto el Padre como Cristo. And then of Christ it says in verse 3, Y luego dice en el versículo 3 que Cristo, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. In Revelation chapter 10 verse 7, En Apocalipsis 10:7 there are some amazing scriptures in Revelation. Who knows that? hay unas escrituras tenaces en Apocalipsis. ¿Quién sabe eso? Not to be interpreted carnally, No es para ser interpretado de manera carnal, but disclosed by the Spirit of God. sino simplemente ser llevado por el Espíritu de Dios. Revelation 10 verse 7 says, Apocalipsis 10:7 dice, but in the days of the sounding of the seventh angel messenger, when he is about to sound, the mystery of God would be finished, as he declared to his servants the prophets. sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá, como lo anunció a sus siervos los profetas. So there's this expression that the mystery of God would be finished. Así que la expresión del misterio de Dios habrá sido completada, terminada. So what does that mean?
¿Qué quiere decir esto? It means that everything written in the Word of God, Quiere decir que todo aquello que está escrito en la palabra de Dios, because the prophets wrote the Old Testament, porque debido a que los profetas escribieron el Antiguo Testamento, is fulfilled in Christ. está cumplido en Cristo. The book of Revelation is the revelation of Jesus the Christ. Así que el libro de Apocalipsis es la revelación de todo ser cumplido en Cristo. And in the midst of the book it says, Y dice el libro the mystery of God would be finished, que el misterio del Señor será completo, just as he had declared to his servants the prophets. de la manera en como lo declaró a sus siervos los profetas. And so in this apostolic age, if you like, Entonces, en esta era apostólica, si les as parece, we declare what the prophets have written en la medida en que declaremos lo que los profetas han escrito and what the Holy Spirit has revealed through the New Testament apostles, y lo que ha revelado el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento a sus apóstoles, as we preach and teach and proclaim these things, en la medida en que nosotros enseñemos, prediquemos y proclamemos estas cosas, the mystery of God el misterio de Dios would be finished. será completo, It will happen. será revelado. It is happening ¿Qué pasará? because it's already happened Ya ha sucedido in Christ Jesus. en Cristo Jesús. So as we preach the unsearchable riches of Messiah, Así que predicamos las insondables riquezas de Jesús el Mesías. then we all come Y todos llegaremos to see the fellowship of the mystery. a ver la comunión del misterio. We have to cut it short now. Tenemos que cortar ahora. There is the mystery of iniquity. Hay el misterio de la iniquidad. There is the mystery of that great harlot Babylon. También tenemos el misterio de la caída de Babilonia, There is the mystery of the faith. el misterio de la fe, There is the mystery of godliness. el misterio de la piedad, There is the mystery of the 7 stars and the 7 lampstands. también existe el misterio de las las 7 estrellas y las 7 lámparas. Oh, my dear brethren, Oh, mis queridos hermanos, this mystery, este misterio it is awesome. es asombroso. I'm doing spiritual somersaults right now. Estoy haciendo un resumen espiritual ahora mismo, It's just telling you of those mysteries porque revelándole a ustedes estos misterios still being revealed. siguen siendo revelados. The mystery of iniquity, El misterio de la iniquidad, the mystery of Babylon, el misterio de Babilonia. which means that Babylon will be fully destroyed Así, lo que significa que Babilonia será completamente destruida through the restoration of his holy apostles and prophets, a través de la restauración de sus santos apóstoles y profetas, bringing to the knowledge of the church the knowledge of the mystery of Christ. trayendo la revelación de la iglesia y el misterio de la comunión de Jesucristo. Because this mystery has been hidden from the saints Porque este misterio había sido escondido de los santos through the foolishness of men debido a las tonterías del hombre and their trickery and crafty planning. y los engaños y planes. But in these days God is restoring Pero en estos días Dios lo está restaurando. apostles and prophets, Apóstoles y profetas, holy apostles and Santos. prophets santos profetas and apostles, y apóstoles, and bringing to the church the knowledge of the mystery. y para llevarles a la iglesia el conocimiento del misterio. For what purpose? ¿Con qué propósito? Ephesians chapter 3 verse 10. Efesios 3:10, To the intent con la intención that now, que ahora, when? ¿cuándo? When? The manifold wisdom of God La multiforme sabiduría de Dios will be made known sea conocida through the church a través de la iglesia to the principalities and a los powers principados y potestades in the heavenlies. en los lugares celestiales. Did you get that? ¿Ven eso? What is the purpose of this church coming to maturity to understand the mystery of Christ? ¿Cuál es el propósito para que esta iglesia venga al conocimiento del conocimiento y a la madurez en el conocimiento de Cristo? It's to the intent Es con el fin that now que ahora the manifold wisdom of God la multiforme sabiduría de Dios will be made known through the church sea conocida a través de la iglesia to all the demonic dudes in the heavenlies. para a todos los poderes demoníacos en los lugares celestiales. They're coming down. Y viene ahora
Because they're under the feet of Christ and His church. Porque está bajo los pies de Cristo y su iglesia. And we are seated in the heavenly places in Christ Jesus. Estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Far above. encima de And everything that's in the heavens, todo lo que está en el cielo, on the earth, en la tierra, and beneath the earth, debajo de la tierra. shall bow the knee Toda rodilla se and doblará, confess with the tongue toda lengua confesará that Jesus the Christ, que Jesús el Cristo He is Lord, es el Señor, to the glory of God the Father. para la gloria de Dios el Padre. Amen. Amén.